Vamos ahora con el informe económico de esta semana. Iniciamos este resumen económico con la Federación Dominicana de Comerciantes y la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, quienes realizaron esta semana un paro en rechazo de la instalación de impresores fiscales y el aumento del ITEVIS de un 8 a un 11% a varios productos de la canasta familiar. Ratifican el llamado al cierre general del comercio para realizarse miércoles 5 y jueves 6 de este mes, mañana y pasado mañana, porque el comercio dominicano está esperando las respuestas de las autoridades a las dos propuestas nuestras, que son la posposición del incremento del ITEVIS para no perjudicar los bolsillos de los consumidores y la posposición de la instalación de las impresoras fiscales. Mañana, más de 30.000 afiliados de FENACER estarán apoyando 100% este paro en todo el territorio nacional. En ese mismo tenor, las asociaciones de detallistas de gasolina y de combustibles paralizaron por 8 horas las ventas de los carburantes en más de 500 estaciones en protesta por los precios de los combustibles. ¡Respete la ley! ¡Ministro, ministro! ¡Respete la ley! ¡Ministro, ministro! ¡Respete la ley! Es importante resaltar que hoy en día debe estar la población entera aquí junto con nosotros, porque Anadega ha sido defensora de los altos precios de los combustibles que injustamente no se corresponden con los niveles internacionales. Está en el ánimo de recibir 5 personas nada más. Dígale que yo tengo aquí el ánimo del corazón del país, 500 estaciones y la expresión de los detallistas que quieren tener una voz en el momento en que nosotros entreguemos el documento al ministro. Pasar al salón de... El ministro de Industria y Comercio catalogó la acción de Anadegas como inconsecuente. Nos parece una inconsecuencia de parte de Anadegas someter al consumidor a los problemas que puede generar el cierre de este servicio estratégico, que dicho sea de paso, de acuerdo a la Constitución de la República y a las leyes, el servicio de venta y expendio de combustible no puede ser interrumpido, y Anadega, violando la Constitución y la ley, pues de manera hasta abusiva, diría yo, dispuso el cierre de sus estaciones durante las primeras horas de esta mañana, de 6 a 4 de la tarde o 2 de la tarde, en protesta por un proyecto de resolución con lo que estamos consultando con la opinión pública, con cualquier interesado que ni siquiera todavía está en aplicación. Mientras, la directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, llamó al diálogo a las partes para solucionar el impasse. Mira, el presidente Medina es una persona que le busca solución rápida a los problemas. Y precisamente yo creo que sus ministros están también abocados a coger la señal que él da. En ese sentido, yo pienso que cualquier ministro, cualquier funcionario público tiene que guiarse de su jefe máximo. Y el jefe máximo siempre le busca una solución a los problemas. Cambiamos de tema y seguimos con el economista Miguel Seara Hatton, quien descartó que la economía dominicana creciera un 4.1% en el año 2013, como informó el Banco Central. Con 4.1% de crecimiento, la ocupación debió haber crecido por lo menos en 2% y creció en 0.7%. O sea, durante todo el año de 2013 se crearon nada más 28.000 empleos. ¿Y qué tipo de empleos? Claro, bueno, ellos hablan de que es básicamente empleo formal, porque los informales cayeron. Todavía la cifra no está muy clara, pero lo que queda evidente es que el mensaje que está transmitiendo es que el gobierno es que aumentó la ineficiencia de la economía. En tanto que el economista Arturo Martínez Moya sugirió a las autoridades monetarias aumentar la tasa de interés para evitar escapes de capitales que se están produciendo en los países emergentes por el incremento de la tasa de interés que se verifica en los Estados Unidos. Hay que aumentar la tasa de interés internamente. El Banco Central acaba de ratificar la tasa de interés interbancaria en 6%. Sí. Yo creo que debió haberla subido porque eso evita reduce la presión sobre la tasa de cambio, porque
la velocidad con que se está sacando el dinero, eso hay que pararlo. El Banco Central ha perdido 500 y pico de millones de reservas internacionales en los últimos 30 días. Eso es demasiado dinero. Los fondos de pensiones existentes al 31 de diciembre superan los 248.000 millones de pesos. El nivel de rentabilidad promedio del sistema se situó en 13.37%, mientras que la rentabilidad real promedio se ubica en 8.93%. La gran masa de los trabajadores afiliados tiene ingresos por debajo de 3 salarios mínimos. Y esto, por supuesto, dificulta el que se puedan alcanzar niveles de acumulación suficientes para poder obtener la pensión a que aspira todo trabajador al término de su vida laboral. Con una inversión de más de 2.000 millones de dólares, se iniciará el proyecto Ciudad Juan Bosch, ubicado en la autopista Las Américas. Y ya el master plan se está haciendo. El master plan ya a finales de marzo estará listo y el especialista que hemos traído, el economista Silva, es para estructurar un fideicomiso con la ley 189 para desarrollar el conjunto de viviendas. Queremos que antes que salga, que este gobierno termine su gestión, hayan alrededor de 10.000 viviendas hechas. Entonces es un proyecto de unas 25.000 viviendas que creemos se desarrollar en etapas de a 5.000 viviendas, y estas etapas a su vez pues van a tener supermanzanas que se van a subastar a los constructores, quienes al final van a desarrollar y construir estas viviendas. Finalizamos este resumen económico con el convenio firmado entre los gobiernos español y dominicano, el cual procura evitar la doble tributación entre los inversionistas de ambos países. Se trata de un convenio que lo que permite es básicamente evitar que las inversiones españolas en República Dominicana y las inversiones que puedan realizar empresas dominicanas en España enfrenten un marco fiscal desfavorable en el ámbito internacional. Lo que ocurre con frecuencia es que cuando estos convenios no están suficientemente actualizados, se produce un exceso de tributación por parte de las empresas que a veces tributan por los mismos conceptos en España y en República Dominicana, y eso incrementa la factura fiscal, desincentivando mayores inversiones. Con la implementación de dicho acuerdo se espera la consolidación de las inversiones de ambos países. Edmundo Ledesma, Noticias 16. Profesor, la verdad es que todavía este país sigue siendo una especie de absurdo, lleno de contrariedades e irracionalidades. Por ejemplo, ahí vemos como un grupo de choferes, de federaciones, sindicatos del área choferil, del transporte, van a el Ministerio de Industria y Comercio a exigir que la ley de hidrocarburos, que hay que modificarla, que está violando la ley, que está, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Industria y Comercio? Que ustedes pueden decir, ¿ha violado la ley? Es posible, pero es para mantener la paz social. ¿Qué es lo que ha hecho? Miren, hay momentos en que el precio del petróleo es tan alto que si se le pone el precio nacional al combustible, tal y como lo indica el precio del petróleo internacional, se pondría a 300, 350, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Industria y Comercio? Bueno, que no le aumenta ese nivel y se le crea un pasivo, una deuda. ¿Qué hace entonces luego Industria y Comercio para compensar esa deuda? Bueno, que cuando baja el petróleo, quizás no baja el precio del barril del combustible como debería ser, porque tiene que compensar la deuda que se le crea en la refinería nacional. ¿Por qué lo hace? Bueno, para mantener unos costos que permitan que las empresas, que el pasaje no aumente de una manera, de forma tal que la gente tenga que irse a pie porque no puede pagar el pasaje, o de manera tal que colapse la producción nacional porque el precio del combustible es demasiado alto. Por otro lado,
vinculando esta situación a el alto precio del combustible, porque ciertamente es alto. Pero ¿qué pasa? Que es uno de los mecanismos de recaudación de impuestos, de ingresos más expeditos y más seguros que tiene el Estado Dominicano. Vinculándolo a esto, uno quisiera que lo bajaran. Pero ¿qué sucede? Miren cómo vemos a una federación de comerciantes haciendo huelgas, porque no quieren que una ley que se discutió en el Consejo Económico y Social de incrementar el ITEVIS a ciertos productos, primero de un 0 a un 6, luego de un 6 a un 8, ahora de un 8 a un 11, ellos están en contra, haciendo huelga, luego que la sociedad en su conjunto se reunió en el CES para discutir eso, y convino que eso iba a ser así, y además para que no implementen la impresora fiscal, porque ellos son los dueños del país y determinaron que no. Entonces, se quiere evitar que el Estado reciba los impuestos adecuados, no se quiere pagar impuestos porque eso contribuye a la evasión, a que haya opacidad en el manejo del cobro de los impuestos, y para que el Estado no reciba lo adecuado, pero también quieren que el Estado baje los ingresos que recibe de vía los combustibles. Pero si quieren buenos servicios de todo, salud, educación, de todo, que el Estado dé servicio, un Estado pobre, indigente, que dé servicio de calidad. Pero ven acá, miren cómo se cobran los impuestos en los países que han logrado el desarrollo, para que ustedes vean cuál es la presión fiscal y además lo que se le hace al que va de impuestos. Mira, tú sabes que con respecto al precio, a la fijación y a la fórmula de fijación del precio de los combustibles, y como tú has dicho, muchas veces, bueno, no se cumple, ¿no? Por el hecho mismo de que cuando los precios internacionales del petróleo se incrementan demasiado, el hecho de transferirle esos incrementos al precio final, es evidente que eso genera muchas quejas por parte de los consumidores, y lo que hace el Estado es o que lo congela y absorbe esas pérdidas y luego entonces la compensa cuando los precios bajan, y entonces no lo baja mucho el precio final del combustible. Ahora, hay un problema de carácter estructural. Yo creo que nosotros debemos de hacérselo saber a la gente. La capacidad de almacenamiento de la refinería de petróleo dominicano es muy limitado. Y entonces por eso es que la fijación de precios se dan toda la semana, porque en la República Dominicana no hay capacidad para almacenar combustible, y lo más que puede llegar es a una semana o semana y media, y por eso es que la fijación se hace toda la semana. Lo ideal hubiese sido que esa refinería se ampliase y tuviera grande capacidad, una gran capacidad de almacenar combustible, de tal forma que el precio se podría fijar. Por ejemplo, en vez de ser semanal, sería quincenal o mensual, pero tú tienes una cantidad importante de petróleo y de refinado que puede entonces fijar un precio y aguantarlo hasta ese mes, pero no se puede. Entonces yo creo que eso es un elemento importante que la población debe de saber, un elemento de carácter estructural. Hasta que eso no se modernice, hasta que no se amplíen los almacenamientos de esa refinería, evidentemente que vamos a tener esos problemas, porque el Estado siempre va a ver la fijación de precios como un elemento de carácter político, y como tú has dicho, o sea, cuando los precios suben demasiado, entonces es muy, para un consumidor, para una persona que esté constantemente yendo a la gasolinera y que los precios sean cada vez mayor, es obvio que genera mucho disgusto. Y para finalizar, hay problemas estructurales que hay que resolver, que harían que el costo de la vida fuera un poquito más barato. Por ejemplo, y que el Estado fuera un poquito más rico, claro, sin presionar tanto a los dominicanos. Por ejemplo, mientras no se resuelve el problema de la energía eléctrica, estamos presos, porque el Estado va a necesitar dinero. Y por ejemplo, hay temas estructurales como por ejemplo las AFP. Se ganaron 4.000 millones de pesos en este año. ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, la salud aquí es más que precaria.
hay problemas estructurales, hay leyes, hay estructuras económicas que debemos de modificar para que sea un poquito más eficaces, un poquito más, digamos, que permitan una mejor distribución de la riqueza, más equitativas.